Gracias, estimada presidenta. Saludo a la señora ministra de Minería, al señor Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco. El objeto de esta sesión es conocer en profundidad, analizar y discutir el anuncio de asociación público-privado entre Codelco y SQM para el desarrollo conjunto de las actividades productivas y comerciales del litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060 y las consecuencias que este acuerdo tiene para el país. Cuando el presidente Boric dio a conocer la Estrategia Nacional del Litio en abril del año 2023, fui uno de los que apoyó su decisión, especialmente porque se hacía cargo de 4 temas fundamentales que comparto. Con esta estrategia se buscaba asegurar el involucramiento del Estado en todo el ciclo industrial. Diputado Mulet, disculpe. Les pedimos por favor a la sala tomar atención a la lectura de este informe y volver a sus pupitres a los diputados y diputadas que se encuentran de pie. Les pedimos un poco de atención a la sala, por favor, para que el diputado Mulet pueda seguir haciendo la introducción a esta sesión especial. Diputado Mulet tiene la palabra, disculpe. Muchas gracias, presidente. O los que no les interesa que se retiren para que no metan bulla al menos. Entonces se busca con esta estrategia asegurar también las capacidades por medio de un instituto tecnológico de investigación del litio y los salares, desarrollo de actividades público-privadas, sostenibilidad política y social, garantizar una adecuada modernización del marco institucional, etc. Se señala también en la estrategia del litio que el Estado podrá tener una visión estratégica de largo plazo en todo el ciclo productivo desde la exploración hasta la agregación de valor, además de las regulaciones claras para asegurar la sostenibilidad de la inversión para el desarrollo del país. Los privados, dice, aportarán capital, innovación, tecnología, redes de mercado, etc. Asimismo, se señala que Corfo solicitará a Codelco la búsqueda de los mejores caminos para lograr desde ya participación del Estado chileno en la explotación del litio en el Salar de Atacama, negociando en primer lugar con SQM, cuyo contrato vence precisamente el 2023, señala, cierro comillas. Además, se agrega que en primer lugar, en caso de conformarse una empresa público-privada que explote el litio del Salar de Atacama, tendrá el Estado una participación del 50 más 1% de esa participación. Respecto de la cuestionada historia de SQM, no hubo, creo yo, un camino viable mejor para implementar su estrategia y apurar el tranco, ya que la ventana de oportunidad en que el litio es un buen negocio es una ventana corta. ¿Es el acuerdo de Codelco bueno o no bueno para Chile? ¿Se hizo o no se hizo lo correcto? ¿Fue o no fue transparente el proceso? Son algunas de las preguntas que nos queremos contestar en estos breves minutos. Y me haré cargo de algunas críticas también que se han hecho a este acuerdo. Sobre la importancia del litio, la electromovilidad, la cuarta revolución industrial, Internet, la energía renovable, la fusión nuclear, etcétera, el tritio, no me detendré porque no hay tiempo. Creo que lo interesante de cualquier debate de minería de esta envergadura es trascendental para el país. No nos olvidemos que este país se funda con la plata de Agua Amarga de Vallenar, se consolida con la plata de Chañarcillo, y aquí está el colega que es de mi región también. Después sigue con el salitre que nos costó el cáliz sangriento, incluso una revolución. El cobre, la viga maestra. Y hoy día tenemos una oportunidad más con el litio y tenemos que hacer bien las cosas. Este es un debate importante de país, donde Chile, si así ven las cosas, puede captar miles y miles de millones de dólares para satisfacer las demandas de nuestros compatriotas. Y hacerlo bien requiere obviamente un esfuerzo para que estos recursos no se dilapiden. Por eso que es un tema importante para nuestro país. En segundo lugar, quiero hacer un breve paréntesis y recordar que fue un político chileno, don Narciso Urureta, a quien dedico mi intervención, que en el año 69 nos alerta respecto del litio. Y siendo diputado en la sala de la otrora Cámara, hace un planteamiento y denuncia que una gran compañía minera, Anaconda, estaba pidiendo pertenencias mineras sobre todo el Salar de Atacama, incumpliendo los compromisos que ya tenía con Chile producto de los acuerdos que había llegado con el gobierno del presidente Frei Montalva. Incumpliendo los acuerdos. Narciso Urureta hace la denuncia y alerta el año 69 en una intervención en esta Cámara de Diputados
de la importancia que tendría el litio en el futuro. Y vaya que no se equivocó y tuvo razón don Narciso. Después se hizo, bueno, la nacionalización del cobre, llegó la dictadura militar y la verdad es que el litio pasó solo a tener interés en él la Corporación de Fomento, la Corfo. Posteriormente los militares nacionalistas también pusieron algún ojo en el tema del litio y el 76 se incluye como sustancia de interés nuclear, el 77 la Corfo manifiesta el Salar de Atacama y hace esa gestión que permite que hoy día el litio esté en manos del Estado. Y sigue la historia hasta el año 80, cuando la Corfo también en esa década crea 2 empresas con participación de capitales norteamericanos y con la Corfo para trabajar el litio en el Salar de Atacama. Después viene el año 95, donde SQM se hace de una de esas empresas y toma el control porque Corfo le vende la parte que tenía en ese proyecto. El litio comienza a ser muy relevante para la electromovilidad. Llegamos ya al año 2010. El presidente Piñera hace un proceso de licitación, y esto es muy importante para la conclusión, y en ese proceso de licitación del presidente Piñera queda anulado, se invalida, no se puede llevar a cabo completamente. Posteriormente, la presidenta Michelle Bachelet del 2014 creó la Comisión Nacional del Litio, donde se hace un gran estudio. Presidía la ministra Williams, que está aquí presente, esa comisión. Y entrega un informe en el año 2015 donde señala, entre otras cosas, aspectos muy relevantes. Me permito leer 2 o 3. La comisión constató la ausencia del Estado en las actividades relacionadas con la producción del litio y por ende la necesidad de que el Estado se involucre y sea garante en este recurso mineral y en su explotación, de manera que maximice y capture su renta económica con una mirada de largo plazo. Se recomienda una serie de modificaciones a los contratos que tenía la Corfo y otras cosas. Hasta el año 2018, en que hay un acuerdo, el acuerdo que llega el señor Vitrán, que modifica los contratos después de una serie de incumplimientos de Albemarle y de la compañía SQM. El presidente Piñera se hace cargo de la Estrategia Nacional del Litio el año 2023 y le entrega al país. Ya había fracasado el presidente Piñera en su segundo mandato en otro proceso de licitación que también fue ahora anulado por la Corte Suprema. Boris señala en su estrategia nacional un conjunto de medidas que buscaría aumentar las riquezas para el país, desarrollando una industria clave como paso fundamental para vincular el desarrollo económico de Chile a un cambio hacia una economía verde a nivel global. Ya nos referiremos a algunos de esos aspectos. Se hace el memorándum de entendimiento al que llega Codelco, cumpliendo el encargo que le hace el presidente de la República, y posteriormente se transforma en el acuerdo que se suscribe el 31 de mayo del presente año, donde se establece ya formalmente 2 periodos para regular esta asociación. El primero, donde asumirán los actuales contratos de Corfo y SQM hasta diciembre del 2030, y el segundo, ¿cierto?, el proyecto Salar Futuro, que será regida por los nuevos contratos suscritos por Corfo y Minera Tarar desde el 2031 hasta el 2060. No me voy a detener en eso porque ustedes los conocen y están, sino que quiero ir más bien a hacer el juicio de valor. El acuerdo al que llegó Codelco con SQM fue fruto de una serie de críticas, pero también de personas que lo valoraron. Aquí tengo algunas de ellas. Recuerdo el exministro Loren Goldberg, señala que es un acuerdo ganar-ganar, donde las dos partes señalan ganan. Por otra parte, Marcos Lima, expresidente Codelco, también señala, un hombre experto en esta materia, que es un acuerdo exitoso para las partes. No es fácil llegar a un acuerdo, dice, y bueno, ambas partes han tenido sus ganancias. La Sonami establece respecto al acuerdo una mirada crítica, pero una mirada más bien que tiene que ver con la ideología de quienes hoy día conducen la Sonami, porque dice que podría desincentivar la inversión privada en el sector minero del litio debido a la preferencia del gobierno por un control mayoritariamente estatal. Obviamente es una mirada crítica que tiene un sesgo válido, pero ideológico detrás. En el fondo dice que le gustaría que le explotaran solo los privados, que siguiera seguramente quienes la están explotando hoy día. Tianqi Lithium, un socio de SQM, también hace una mirada crítica
y lo señala, la verdad, fundamentalmente por una discusión dentro del propio SQM respecto de su participación. Es una pelea entre accionistas. Por último, miren, esto es extremadamente importante, relevante, pero el tiempo es muy corto y yo me voy a ir a la parte final que me interesa que quede claro con el juicio de valor que hago sobre esto. Se ha criticado por distintos actores el método de negociación directa que hizo Codelco con SQM. Se ha sostenido que este proceso debió haberse hecho por una licitación internacional. Se ha señalado que de esa forma se hubiera sido más transparente y el Estado de Chile podría haber captado más renta. Se ha dicho que la licitación pública es el mejor proceso. Yo creo que por la experiencia que ha tenido nuestro país en diferentes épocas de la historia, en diferentes procesos, no es posible afirmar categóricamente que una licitación pública es el mejor camino para una negociación de esta envergadura. Conocemos con antecedentes concretos los procesos de licitación que se hicieron durante la dictadura militar, por ejemplo, donde estudios posteriores determinaron que las licitaciones de importantes paquetes accionarios de grandes empresas fueron obviamente subvalorados. Pero también en democracia hemos tenido licitaciones bastante malas para el Estado de Chile, como la licitación de Ferronor, como la propia parte de Corfo que compró SQM, donde los precios aparecen extremadamente bajos. Y para no ir más lejos, solo hace poco se han objetado procesos importantes como licitaciones del registro civil o licitaciones de la JUNAEF, que han sido judicializadas y han tenido que ser anuladas. De tal manera que el proceso de licitación por sí solo no es garantía. Por ello, no creo que es posible afirmar categóricamente que un proceso de licitación internacional para abordar este tema tan complejo como el Salar de Atacama haya sido el mejor método. El camino de la empresa pública, que en algún momento lo planteamos algunos, también estaba cerrado porque este Parlamento no tiene los votos para aprobar y financiar una empresa pública. ¿Qué pasa con la transparencia que se dice que tampoco fue la correcta de este proceso? Honestamente, yo creo que el acuerdo cumple con niveles de transparencia, ya que estuvo sometido al escrutinio público permanentemente, con una amplia y ardua discusión abierta de personas y empresas directamente involucradas, o con interés en la explotación del litio, con la academia y expertos, con empresas chilenas y extranjeras de gran envergadura, con actores públicos y privados, algunos involucrados directamente, como accionistas de SQM, con representantes de los pueblos originarios, por esta propia Cámara de Diputados, y en especial porque nunca se hizo pública ninguna oferta concreta alternativa a Codelco, pese a estar expresamente facultado para recibirla incluso durante la negociación, como lo señala la cláusula 11 del memorándum de entendimiento. Por último, la captación de renta, que para mí por lo menos fue lo que fue decisivo para tomar una posición y aprobar y dar mi opinión favorable. Asimismo, desde el punto de vista de la captación de renta, puedo concluir que es bastante adecuada. Conforme al antecedente entregado por la compañía Codelco, se podría llegar a captar hasta el 85% de la renta económica de la explotación del litio en el Salar de Atacama, el 85%. Considerando los ingresos del Estado por las utilidades, el ser propietario del 50% más una acción de la empresa, por las rentas de arrendamiento que se perciben por las pertenencias mineras que son propiedades de Corfo, por los impuestos a la renta y otros que debe pagar, por la ley del impuesto a la minería o royalty. Entonces se puede llegar al 85%, incluso hay algo más, que no es renta, pero no deja de ser interesante. Los trabajadores también dan sus fondos en un 13,8% de la propiedad de la compañía a través de las AFP, que también indirectamente hay una renta social. Yo les recuerdo a los honorables colegas que, aunque no es exactamente igual por el alias de la minería extractiva y las grandes inversiones que requieren los yacimientos de cobre, en el royalty de la gran minería llegamos al 46,5% de carga potencial máxima de la renta imponible operacional. Y que un estudio de la CEPAL, llamado Renta Económica, Régimen Tributario y Transparencia Fiscal de la Minería del Litio en Argentina, Bolivia y Chile, del año 2022, de hace poco tiempo, hecho por el economista Michel Jorrat, señala, comillas, en términos acumulados se observa que el Estado de Chile se apropió en un periodo de 10 años de 1.508 millones de dólares, equivalente al 36% de la renta económica. Y el resto, el 64% restante, el sector privado. Entonces, llegar al 85% en esto es obviamente satisfactorio.
Es satisfactorio. La empresa del Estado no da, no hay acuerdo en este Parlamento para hacer una empresa pública. De manera que el camino es el adecuado. Por último, con todo lo expuesto, y en un ambiente de aguda desconfianza pública que vive nuestro país desde hace mucho, donde no es habitual resaltar lo positivo, sino más bien desconfianza y reproche, yo me permito saludar positivamente este acuerdo que recoge la experiencia de sucesivos gobiernos y actores políticos como don Narciso Ureta, a fines de los 60, hasta el actual presidente Gabriel Boric, que se condice con su estrategia nacional del litio y salvaguarda los intereses de Chile. Edith. Muchas gracias, diputado.